Y subiendo al monte se sentó allí, y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, y los ciegos veían y glorificaron al Dios de Israel. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Jesús entonces les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán. Señor, ayúdanos a entender lo que está narrando Mateo aquí cuando lo escribió bajo la inspiración de tu Santo Espíritu, y a responder de acuerdo a lo que la Escritura nos está enseñando, a tener fe, a creer, a crecer en nuestra confianza en ti, y a responder en obediencia a lo que tú nos pides que creamos, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Aquí entramos en la última sesión del capítulo 15, después de que Jesús ha concedido la petición de la mujer cananea y ha afirmado la fe que ella tenía cuando se acercó al Señor Jesucristo. El punto central que vamos a ver aquí tiene que ver con la compasión del Señor. Es lo que enfatiza Mateo en estos versos que vamos a estudiar aquí. Y está dividido en 4 sesiones. Al principio es cuando la multitud viene, Jesús los sana. Después de eso, Mateo se mueve cuando Jesús habla con los discípulos y presenta la necesidad y habla de la compasión que él siente por ellos. Después de eso es cuando Jesús alimenta a la multitud, y termina cuando Jesucristo en el verso 39 se va a la región de Magadán o Magdala. Creo que de ahí viene el término María Magdalena, de Magdala, ¿cierto? Como alguien de modesto, ¿cómo se dice? Modestos, modestan. ¿Cómo se dice los de Turlock? ¿Turlocos? ¿Cómo se dirá los de Turlock? ¿Alguien alguna vez ha pensado cómo se dice? Turloquianos, entonces en español. Wow, qué bueno que no vivo en Turlock. Los de Siri son sirianos, ¿no? Y ahí seguimos con los de manteca. Y los de salida. Mejor sigamos con el mensaje. ¿Para qué empecé por ahí? Podría empezar por otro lado. Pero el punto es que así termina el capítulo 15. Entonces vamos al principio. En el verso 29 dice: y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Marcos 7:31 es un texto paralelo con esto, y deja ver que Jesús de la ciudad de Tiro pasó por Sidón, y después llegó al mar de Galilea atravesando la región de Decápolis. Ese detalle no lo da Mateo, pero Marcos muestra un poco más de detalles que pasó con el Señor Jesucristo. La región de Decápolis, Deca es 10, polis es ciudad, son 10 ciudades pequeñas o 10 pueblos pequeños que están como, es como una línea, y están como en el medio de todo, y son ciudades paganas o gentiles. Entonces lo que podemos ver en el verso 29 nos deja ver que Jesucristo sigue ministrando con los gentiles. Acuérdense, la semana pasada vimos que la mujer cananea es una mujer gentil, es decir, no es de Israel.
Jesucristo sigue en otra región de los gentiles todavía. Esto es importante, es muy, muy importante para entender el ministerio del Señor Jesucristo y el propósito general que Él tiene con su reino. Verso 30 dice, y vinieron a Él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y los sanó. Y cuando dice vinieron a Él grandes multitudes de toda esa región, en cuanto supieron que Él estaba allí, vienen porque quieren recibir sanidad, quieren escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo, han oído de Él. Él no ha ministrado con ellos porque solamente ministraba en Israel, pero ellos quieren saber lo que Jesucristo trae. Y esta multitud, Mateo dice, eran grandes multitudes, no simplemente una multitud, pero grandes multitudes, ¿sí? Y el hecho de que son gentiles nos deja ver la compasión del Señor Jesucristo. Era para todas las personas. Aunque Él le dijo a la mujer cananea, he venido primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acuérdense, Él está en la región de los gentiles. Él sabe que la gente lo conoce. Él sabe que la gente va a venir a Él. Él está ayudando a ella a que abra el corazón más y se acerque a Él. Porque cuando Él va con los gentiles, no va con la intención de no ministrarlos. El Señor Jesucristo siempre está disponible. Y con estas multitudes, Él muestra que su compasión va más allá de la nación de Israel. Él va mucho más allá. Él quiere llevar el mensaje del reino y mostrar misericordia y compasión con todo, igual con los judíos como igual con los que no eran judíos. El propósito de Dios inicialmente fue escoger a Israel en el Antiguo Testamento como su pueblo, como su nación. Y a través de Israel, sé que lo he dicho antes, pero quiero repetirlo, a través de Israel el propósito de Dios era manifestar su gloria a las naciones. Un ejemplo de eso lo vemos cuando el rey Salomón estaba reinando. Dice que la reina del sur vino a verlo, está hablando de una región lejísimos, a escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces, Dios está cumpliendo ese propósito a través de Israel en ese setting. Está sucediendo. Lo que pasa es que Israel, la respuesta que ellos tuvieron ante el Señor Jesucristo, vemos una respuesta de indiferencia, de incredulidad, de hostilidad. Y también hubo gente que creyó, pero en general hubo un rechazo al Señor Jesucristo. Así que Él, por esa presión que hay en Israel, sale a las regiones gentiles y empieza a ministrarlos a ellos. Él no tiene que ir a buscar a la gente. Él simplemente tiene que ir allí. Y ellos vienen buscándolo a Él. Ellos andan buscando. Las multitudes, en realidad, si comparamos hoy en día, las multitudes andan buscando algo. Esta es una época que representa ahora en Christmas felicidad, pero también tristeza. Es más, creo que no hay tanto suicidio en el año como al principio del año. Es algo que emocionalmente hay un choque, porque las personas esperan encontrar algo en las fiestas, encontrar algo en los regalos, encontrar algo en los lugares donde van, pero al final se dan cuenta que salen vacíos o salen peor, porque salen más dañados tal vez, más desilusionados. Y aquí vemos estas multitudes que están acostumbrados a vivir así, pero saben de Jesús y corren a Jesús. Alguien les ha dicho que Él está allí. Y se dan cuenta que en Jesús, la manifestación del poder de Dios que se ve en Él, esa es la respuesta que ellos necesitan y corren con Él. Que hayan creído todos, no sabemos, pero que ellos sabían de Jesús y vinieron a Él. Y todos debemos anunciar a Jesús alrededor nuestro, porque la gente necesita venir a Él. No al materialismo, no al licor o las drogas, no a lo que normalmente el mundo hace para buscar calmar su conciencia o divertirse o calmar la realidad de su vida, pero que vengan a Jesús. Y dice que trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Yo imagino cuando hace la cuenta más adelante, Mateo, de cuántas personas Jesús alimentó, dice que eran 4,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, más o menos 20,000 personas por allí, eran los que estaban, era una gran multitud.
y de 20,000 los enfermos, los cojos que traían. En ese entonces, acuérdense, no hay hospital. Los hospitales los iniciaron los cristianos. Cuando usted lee la historia, se dan cuenta que la iglesia es la que inició todo ese tipo de cuidado. Entonces no había nada de esto. Cojos, lisiados, ciegos, mudos, muchos otros enfermos. Había muchas infecciones donde la gente quedaba ciega. Los bebés nacían con infecciones, no había manera de prevenir la ceguera cuando nacían así. Hoy en día se puede hacer. Lisiados, por ejemplo, la poliomielitis, si usted piensa en eso, una persona queda lisiada por ese virus. Hoy en día está casi erradicado completamente, pero entonces ellos no tenían manera de saber estas cosas, era común. Es muy común, inclusive si usted va al Medio Oriente, ver a muchas personas lisiadas por el tipo de matrimonios que suceden entre ellos, se cruzan entre familias y la descendencia que vienen muy lisiados. Entonces, ellos tienen todos esos problemas, ciegos, mudos, enfermos, cojos, con mucha necesidad. Y dice que los traían, todos ellos traían a sus amigos, traían a sus familiares. Hemos visto en las escrituras anteriores, la mujer cananea pide por su hija. Pero si nos vamos al capítulo 8, vemos que hay 4 hombres que traen a su amigo. No es un familiar, pero es su amigo que no se puede mover. Entonces, toda esta multitud tiene de todo tipo de personas que viene buscando ayuda en el Señor Jesucristo. Y dice que los pusieron a sus pies. La manera como se traduce esa palabra del griego al español, cuando dice lo pusieron a sus pies, prácticamente significa tirar de una manera apresurada, hacer algo rápido de tirar. Obviamente, no creo que Mateo está diciendo que ellos tiraban a los enfermos, pero estaban empujando en medio de la multitud, estaban con el afán de llegar al Señor, de no perder la oportunidad que el Señor Jesucristo estaba allí con ellos. Más adelante dice Mateo que duraron 3 días con el Señor. Es decir, era tanta la gente. Y yo no creo que ellos estaban viniendo de una manera organizada al Señor, es decir, hicieron una línea y estaban esperando su turno, sino que todo el mundo a la vez quería llegar donde Él. Era un alboroto lo que estaba sucediendo allí. Y todos se empujaban, apretaban y querían llegar a los pies de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Dice Mateo, y Él los sanó. Para Cristo no había ningún problema. Si habían hecho cita o no habían hecho cita, si estaban en línea o no estaban en línea, si venían vestidos apropiadamente o no, Él veía la necesidad en ellos. Y la respuesta del Señor es mostrar compasión por todos ellos. Y eso muestra la compasión de Dios. Y al Jesús manifestar esta compasión, está mostrando que Él es el Mesías. Si estudiamos en la Biblia desde el principio, Dios siempre se ha mostrado como un Dios compasivo. Siempre se ha manifestado como un Dios compasivo, por eso Jesús es compasivo. Y la compasión de Dios se ve a través de la Biblia en la manera como Él se ha relacionado con la nación de Israel. Una nación dura de servicio, una nación que ha sido dura con Dios, dura para escucharlo a Él, pero siempre en su compasión Dios les enviaba profetas para advertirles de lo que venía. Dios les mandaba hombres que hablaban su palabra para prevenirlos del daño que podía venir adelante y llamarlos para que su corazón estuviera con Él. Cuando los saca de la tierra prometida, les da la ley. La ley no ata a Israel, es una muestra de compasión del Señor donde les permite ver su condición y la necesidad que tienen de Él, que Él los restaure. Dios quiere el corazón de ellos. Y siempre ha manifestado ese deseo para que ellos confíen en la fidelidad de Dios, y Dios siempre ha sido fiel. Hay partes donde les habla a través de Moisés, les habla a través de Josué, a través de los jueces, a través de Samuel, y muchos hombres fieles que llevaban un mensaje de arrepentimiento. Eso es compasión. También en el Nuevo Testamento podemos ver esto en el mensaje que es predicado a todas las naciones. Es un mensaje de arrepentimiento. Lo vemos en Apocalipsis, toda la Biblia. Vemos la compasión de Dios y su misericordia. En Apocalipsis hay multitudes de advertencias. Porque viene destrucción sobre la tierra, viene sufrimiento, vienen guerras, viene mucha muerte.
Y una y otra vez se está predicando, se predica y se predica. Dios envía un ángel a predicar, llama a los 144,000 que predican el evangelio en toda la tierra. Constantemente el Señor está advirtiendo, porque Él primero muestra su compasión y su misericordia. Y la compasión de Dios regula la justicia y la ira de Dios. ¿Dónde podemos ver esto? Desde el principio, en Génesis. Dios le dice a Adán y a Eva: no coman de ese fruto, porque si lo comen van a morir. Dios está teniendo compasión de ellos, le está advirtiendo: no pequen porque van a sufrir mucho. Ellos desobedecen a Dios, pecan. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué es lo que has hecho? Dios quiere establecer la relación con Adán y con Eva. Ellos se niegan. Dios en ese momento, en su justicia, si no tuviera compasión, los hubiera aniquilado en el instante, porque ellos eran culpables de haber pecado contra Dios. Pero el Señor, al contrario de hacer eso, les da una promesa. En Génesis 3:15 va a enviar un libertador para que los salve más adelante. Y el libertador es presentado durante toda la Biblia hasta que lo vemos aquí como el Mesías. ¿Qué otra manera mostró Dios compasión con Adán y Eva? Ellos vivían hasta casi 1000 años. Pero antes de eso, Dios los había creado para que no murieran. Entonces Dios permite que mueran para que no vivan en esa condición de pecado por una eternidad, que sería algo horrible. Es algo que yo me pregunto a veces con el creyente: ¿por qué el creyente a veces no se quiere morir? ¿Por qué querer vivir infinitamente en esta condición? Este es un cuerpo de humillación, un cuerpo marcado por el pecado. Y Dios tiene compasión al permitir que no vivamos tantos años y mejor muramos para después ser transformados en un cuerpo incorruptible, los que esperamos en la venida del Señor Jesucristo. Entonces, la compasión de Dios está en todas partes. Cuando Jesús responde mostrando misericordia y compasión, está dejando ver el carácter de Dios. Está manifestando el carácter de Dios al atender a esas personas así. Y la máxima manifestación de compasión de parte de Dios a la humanidad la hizo en el texto que leímos ahora antes de la Santa Cena. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces la compasión está pegada con el amor de Dios, con la manifestación de entregar a su Hijo Jesucristo. Y esa manifestación la estamos viendo aquí en la obra que Él está haciendo con los enfermos, con los cojos. Dice que a todos los sanó. Hay un salmo que dice: porque para siempre es su misericordia. En muchos lugares encontramos eso. Y su misericordia es así porque no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Y todas estas personas que vienen de la multitud con el Señor Jesucristo, pidiéndole sanidad por ellos, por sus seres queridos, por sus amigos, ninguno de ellos merecía que el Señor Jesucristo los sanara. Nadie merecía que Él los sanara. Todos habían pecado. Es más, por ser gentiles eran categorizados como peores, por ser idólatras. Es más, los hallazgos arqueológicos muestran el descubrimiento en esa región de Decápolis de muchas estatuas de madera, imágenes de cera, de todo lo que ellos lo hacían para adorar esos dioses. Y cuando ellos vienen al Señor Jesucristo, esto está manifestando en grande lo que la mujer cananea manifestó, que están cansados de sus dioses que no sirven para nada, cansados de sus creencias que no les ayuda para nada. El fin es siempre el mismo y encuentran en Jesús la respuesta a sus necesidades. Nos movemos al verso 31, dice: de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Dios le puso ojos nuevos a las personas. Los que no tenían piernas les hizo piernas nuevas. Los que no tenían brazos les hizo brazos nuevos. Las sanidades que Jesucristo está haciendo aquí, solamente el Creador las puede hacer. Solamente Dios mismo puede hacer eso. Solamente Dios puede responder de una manera tan poderosa allí. Y les demuestra que Él es Dios y no es como los dioses a los que ellos le servían. El Dios de la fertilidad, el Dios de la guerra, el Dios del cultivo y cuanta cosa ellos creían. Él es el verdadero Dios y Él es el que puede suplir sus necesidades. La gente está cansada
La gente está cargada de correr por el mundo, como dice Eclesiastés, como corriendo detrás del viento, sin ningún fruto en realidad, terminando al final con la muerte como algo sin esperanza, como el fin de todo, como sin sentido en la vida. Pero Jesucristo cambia todo completamente. Y cuando restaura la salud de estas personas, cuando les da brazos nuevos, cuando les da ojos donde no hay ojos, nervios donde no hay nervios, músculos donde no hay músculos, tejido donde no hay tejido, tendones donde no hay tendones. Él está creando en ese momento. Él les está mostrando, Él está dando una muestra de lo que es el reino que Él está predicando. Él les está dejando ver con esas acciones, así es el reino. Esto es lo que viene en el reino. Les muestra compasión, sanándolos. Y la gente está impresionada con lo que están viendo allí. El término que usa Mateo de maravillados es un término de exageración el que está usando él allí para mostrar cómo la gente se encuentra. Qué interesante. Ellos son gentiles. Ellos no tienen las promesas, no tienen la ley, ellos no tienen los profetas, ellos no tienen nada. Ellos son categorizados como enemigos de Dios. Israel tiene los profetas, tiene la ley, tiene la herencia, tiene los pactos, tiene todo lo que Dios les ha prometido. Y la respuesta en Israel es de indiferencia, de dureza de corazón y de oposición hacia el Señor. Pero estas personas que no tienen nada están maravillados. Unos simplemente lo ignoran y siguen adelante, business as usual, como si nada hubiera sucedido. Otros lo cuestionan y se oponen a él. Pero esta multitud que no tiene nada, la respuesta de ellos es que adoran al Señor. Y mire que el texto dice en el verso 31 al final, y glorificaron al Dios de Israel. Hace la distinción, el Dios de Israel, porque ese no era el Dios de ellos. Ellos reconocen que Dios está con Israel. Emmanuel, Dios con nosotros, está enfrente de ellos y están glorificándolo. Y hace esa distinción. Cuando el Señor está obrando en la vida de una persona, la respuesta que viene de esa persona, si verdaderamente Dios está obrando en su corazón, es una persona maravillada con Dios y una persona que comienza a adorar a Dios por lo que Él es. Es una persona que se postra a los pies del Señor. Es una persona que cae delante de Él y reconoce que Él es Dios. Y encuentra en Él el perdón de sus pecados y la vida eterna, que es el milagro más grande. Usted y yo hemos visto más de un milagro en nuestras vidas. Y hemos visto el milagro más grande. Una persona ser transformada. Yo puedo dar testimonio aquí de mi hermano que falleció hace 3 años. Era un drogadicto, era un hombre delincuente, era un problema, la oveja negra de la familia. Pero cuando el Señor me permitió predicarle el Evangelio y Dios le abrió el corazón y le dio la fe, cambió completamente 180 grados. Hay gente que dice, cambié 360 grados, pues volvió al mismo lugar. 180 grados, un cambio total de dirección, total. Y de ser un hombre que fumaba como 2 cajetillas de cigarrillo, en un día dejó el cigarrillo, dejó las drogas, dejó el alcohol. Es un milagro lo que Dios hizo en su corazón. Es un milagro. Un hombre completamente transformado. Un hombre que pensaba en hacer el mal, se convirtió en un hombre que pensaba en hacer el bien. ¿Cómo ayudarle a los drogadictos? ¿Cómo ayudarle a los borrachos? ¿Cómo ayudarle a los que estaban perdidos? Y dedicó el resto de su vida a hacer eso. Eso es un milagro. Su vida, si el Señor lo salvó a usted, usted es un milagro andante, usted es un testimonio. Hay gente que piensa, pero es que no sé mucho, ¿cómo voy a predicar? Usted mismo es evidencia del poder de Dios si usted camina con Dios. Usted es el testimonio. La gente que corrió al Señor Jesucristo es porque habían visto el testimonio de otros que habían sido sanados por el Señor y corrían a Él. Usted tiene un testimonio que compartir.
Usted es un milagro. En usted se ha manifestado la compasión y la misericordia del Señor. En usted, si usted está en Cristo, se ha visto la esencia del poder de Dios cuando nada ni nadie le pudo ayudar cuando usted estaba en el mundo. Usted tiene un mensaje que compartir para que las personas vengan a Jesús, se arrepientan de sus pecados y lo proclamen a Él como el Señor y el Salvador de sus vidas. Cuando Jesús sana a estas multitudes, el propósito es manifestar su gloria y atraerlos a Él. Cuando predicamos a Cristo, no estamos predicando un maestro, no estamos predicando un profeta, no estamos predicando a alguien que, fue un buen ejemplo, lo podemos seguir. No, estamos hablando de Dios mismo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y podemos hablar de las maravillas del Señor con plena libertad para que las personas sean atraídas a Él, para que vengan a Él las multitudes. Tal vez lo que el Señor quiere hacer en nuestro tiempo, iglesia. Tal vez lo que el Señor quiere hacer aquí y ahora. Y por eso nos tiene en la condición en que estamos, en la situación en que está este edificio y estas iglesias aquí. Tal vez. Ahora la parte nuestra en la aplicación que yo pienso en medio de esto es, ¿qué tanto le creemos a Dios? Podemos ser como Israel. Ya conozco, tengo buena doctrina, sé de teología, tengo buenas predicaciones y quedarnos allí como Israel. Tal vez ser indiferentes con lo que el Señor dice. Tal vez ser duros ante lo que el Señor dice y solamente estar criticando. Yo no sé. Tenemos que responder ante el Señor. Yo creo que este texto habla mucho de fe, mucho. Y muestra la diferencia entre un grupo y otro grupo. Y lo que esencialmente deja ver el Señor, que lo acarreamos desde la semana pasada con la lectura de la mujer cananea, es el corazón. Es el corazón. Dios manifiesta su gloria porque Él quiere el corazón de estas personas. Si Dios está manifestando la gloria en nosotros, dejémosla conocer por fuera para que muchos más puedan venir y traer sus corazones al Señor Jesucristo y ser sanados milagrosamente como Él lo puede hacer, y me refiero a su alma. Después en el verso 32 y en la otra división, cuando Jesús habla con sus discípulos. Jesús está obrando, ellos han visto lo que Él ha hecho, pero ahora Jesús dice el verso 32, llamando junto a sí a sus discípulos, nos deja ver una comunicación mucho más íntima. Él ya aquí no está con la multitud, Él va a hablar con ellos de algo que Él ve en la multitud. Y les dijo, tengo compasión de la multitud, esto en el verso 32, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Dice que tiene compasión, pero cuando dice que tiene compasión, dice claramente de quién tiene esa compasión, por qué tiene esa compasión y qué es lo que Él quiere hacer por la compasión que Él siente por ellos. Está bien claro en ese texto, en ese verso. Y los discípulos en el verso 33 le dijeron, ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Jesús entonces les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7 y unos pocos pececillos. Aquí está la oportunidad para entrenar más a sus discípulos. Y Jesucristo la toma y los llama aparte. Era tantas las sanidades, como dije hace un momento, que la gente está allí 3 días. 3 días con el Señor Jesucristo. Y seguro se les acabó la poca comida que llevaban. Era un lugar desierto porque dice que, bueno, más adelante vamos a ver cómo los manda a sentar en el suelo. Y Jesús comparte con sus discípulos. ¿Qué es lo que comparte cuando dice esto? Su corazón. Tengo compasión por esta multitud. Está contándoles a ellos lo que Él siente por esta multitud. Acuérdense, compasión no es lo mismo que lástima. Lástima es una manera despreciable de mirar a otra persona que está sufriendo. Compasión es una manera de sentir dolor por esa persona. En griego, cuando habla de compasión, quiere decir movido en sus entrañas. Es decir, como que le duele en el estómago, como que le duele por dentro a la persona.
Prácticamente quiere decir sentir dolor físico por la persona que está en necesidad y teniendo un gran deseo por suplir esa necesidad. Entonces la compasión mueve a la acción. La lástima simplemente como que menosprecia, purga y vámonos. Pero la compasión toma acción. Así que Jesús siente compasión, está conmovido por esta multitud. Jesucristo, acuérdese, Emmanuel, el nombre que el ángel le dio en el capítulo 1 de Mateo, Dios con nosotros. Jesucristo nos deja ver cómo es Dios. Jesucristo es la manifestación de Dios entre nosotros. Jesucristo, Dios se interesa aún por lo que una persona va a comer cada vez que va a comer. Lo que muestra es que a Dios le importa. Y lo que muestra cómo Él se siente es que Dios se mueve dentro de sí por las necesidades de las personas. Cuando le pedimos a Dios, esto nos debe ayudar en nuestra oración, inclusive cuando le pedimos a Dios. No es como le digo, no es como decirle, Señor, danos hoy el pan de cada día. Ya, al cabo Dios es dueño de todo el mundo, pues algo que me dé por allí. No. Si usted tiene a uno de sus hijos, que usted ve que su hijo tiene hambre, antes de irse a dormir, y los papás hacemos esto, y usted nomás tiene una comida, ¿quién cree que se va a comer esa comida? ¿Usted o su hijo? Su hijo. Es raro, tiene que ser, si es una mujer que se la come ella, es una desmadrada, digo yo ese término, ¿no? No sé cómo se usaría con el padre, un despadrado. Hoy estoy aprendiendo español nuevo. Pero Dios, eso nos deja ver, así se siente Dios, por las necesidades de sus hijos. Dios quiere que oremos y le pidamos a Él porque Él así quiere proveer nuestras necesidades, pero no es como algo ajeno para Él. Dios está de cerca, Dios es compasivo. Siempre Dios ha mostrado compasión, y si no fuera por su compasión, su justicia nos hubiera destruido a todos sin excepción. Pero su compasión regula su justicia y su ira. Y los recursos para Dios proveer conforme a su compasión son inagotables. Y esto es lo que estas personas han encontrado en Jesús, una fuente inagotable de compasión, y no se quieren ir. A Dios le interesa cada bocado que se come una persona, y Él quiere suplir esas necesidades. Y Jesucristo dice, Jesucristo representa el carácter de Dios. Acuérdese, tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Describe en detalle su compasión por ellos. Y en el verso 33 dice, los discípulos le dijeron, ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a la multitud tan grande? Yo no sé si aquí los discípulos están desconectados emocionalmente con lo que está sucediendo y solo les importa lo material. No sé porque el texto no me deja ver. Hay comentaristas cuando se estudia este texto que le pegan feo a los discípulos y dicen, come on, acaban de ver que el Señor alimentó 5,000 con un poquito de panes y peces y están diciendo esto. Pero puede que lo que está sucediendo aquí cuando ellos dicen, Señor, nosotros no tenemos para alimentar tan gran multitud, no es que no crean que Jesús no lo puede hacer, porque ellos están viendo brazos nuevos, piernas nuevas, ojos nuevos, gente siendo sanada. Yo no creo que ese sea el problema. Yo creo que tal vez lo que está sucediendo es que los discípulos le están diciendo al Señor, Señor, nosotros no podemos. Estamos esperando que tú lo hagas. Ellos están reconociendo su incapacidad. Como iglesia, como que nosotros estamos así, ¿no, Mario? Con los números que se presentaron hoy. Como que nosotros no podemos. Pero ¿quién es el que puede? ¿Quién es el que tiene el poder infinito? ¿Quién es el que está verdaderamente interesado? ¿Quién es el que está movido en sus entrañas a compasión por la necesidad que Él tiene a su alrededor? No somos nosotros, hermanos. Es Dios. Es Dios.
Nosotros somos movidos a compasión porque Dios se ha movido a compasión con nosotros y hemos conocido de su compasión. Pero ante la necesidad que hay, le tenemos que decir al Señor, nosotros no tenemos los medios, no tenemos la capacidad. Necesitamos simplemente creer y disponernos. Ahora el Señor va a usar lo que nos haya proveído para Él multiplicar y alcanzar posiblemente a miles de personas. Y aquí está. Ellos no pueden proveer. Ellos no han dejado de creer, saben que Jesús alimentó 5,000. Están viendo cómo está sanando como 20,000 personas enfrente de ellos. Y le dicen, Señor, nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces Jesús les dice en el verso 34, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7 y unos pocos pececillos. Iglesia, ¿cuánto le ha provisto Dios a usted? ¿Cuántos panes tiene? ¿Cuántos peces tiene? Tal vez no es mucho, pero Dios le ha provisto. Yo me acuerdo cuando esta iglesia comenzó, hermanos, para que mire cómo es Dios. No teníamos edificio, yo no tenía entrenamiento del seminario, no teníamos personas, no teníamos ningún recurso. Yo tenía una Biblia y un Dios que me decía, Enrique, tienes que empezar. Era todo lo que teníamos. Le dijimos, Señor, aquí está la casa donde vivíamos. Teníamos 1 año de haber comprado esa casa. Está la sala. Aquí estamos mi esposa y yo. Vamos a empezar. Y empezamos. 6 meses después, no, 9 meses después. Y el Señor, necesito estudiar porque necesito prepararme. Pero yo trabajaba full time, era supervisor en un machine shop en Oakdale. Trabajaba ya con los ogdalianos. Y el Señor me llamaba a dedicarme 100%. Dejé el trabajo, la iglesia no tenía dinero. Pero el Señor me pedía que creyera en Él lo que Dios nos pide. ¿Sabe qué? Hasta el día de hoy nunca me ha faltado. Y son 16 años. Hasta el día de hoy. Lo que empezó con mi esposa y yo y nos visitaron, estaba Rubén y Sonia. Siempre tengo que sacar a Rubén cuando hablo de esto. Mire, ellos dos que están aquí, Rubén y Sonia. No tenían no estaban Daniel y tu niña. Oh, eras un bebito. Y mire ahora cuántas personas hay aquí. Y mire 150 ciudades que estamos alcanzando con el programa de la radio. Y mire las personas que escuchan este programa por la internet. ¿Qué se necesita para que Dios haga cosas grandes? ¿Qué se necesita? No se necesita mucho. Dios aquí deja ver 7 panes y unos pocos pececillos. Vamos al verso 35, a ver qué pasó. Tenemos que creerle a Dios, creo yo. Jesús alimenta allí a la multitud y Él mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomó los 7 panes y los peces y después de dar gracia los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Jesucristo escoge obrar. Mire, Jesucristo está sanando a la gente. No le cuesta nada ponerle brazos nuevos, dedos nuevos, ojos nuevos, orejas, lo que ellos necesitaban. Jesucristo, cuando Israel está saliendo de Egipto y están pasando por el desierto, le da de comer a toda la nación, son más de 1,5 millones de personas. Y Él no usa a nadie para darles de comer, hace que el pan descienda del cielo, el maná. Él podía hacer lo mismo en este serín. Why not? Él es Dios. Pero en este momento en particular, Jesucristo está estableciendo que su manera de obrar en la tierra es a través de los discípulos, que son los que van a establecer la iglesia aquí en la tierra. Y les dice, mira, traigan lo que ustedes tienen, que es bien poquito, aparentemente no alcanza para esta multitud. El Señor da gracias y empieza a sacar del canasto y le da a los discípulos. Y saca del canasto y le da a los discípulos. Y saca del canasto y le da a los discípulos. Por 16 años yo he visto que Dios ha sacado del canasto y le ha dado a los que han creído en Dios en esta iglesia. Por 16 años. ¿Y saben qué? No se termina la provisión del Señor. Esta semana cuando estábamos predicando para el grupo que vino para el funeral de la esposa de Israel, 300 personas, yo calculo 300 personas habían aquí.
Compartimos la palabra, leímos los textos, hubo cantos, Miguel compartió la palabra, al día siguiente compartimos la palabra, al día siguiente en la cremación leímos la palabra y yo me quedaba, no se agota, no se agota, no se agota, siempre hay. ¿Qué se necesita? Creer. Se necesita creer. Dios le da a los discípulos, ellos empiezan a compartir. Jesús organiza las multitudes, los manda a sentar en el piso. Luego de dar gracias, multiplica los alimentos, los partió, empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Allí mismo, Jesucristo estaba creando nuevo pan y nuevos peces. Simplemente metía la mano y les daba. Y allí había suficiente para todos. Verso 37, comieron todos. ¿Y sabe qué dice? Mateo hace el énfasis. Dice, comieron todos y se saciaron. Todos comieron y se saciaron. Yo ayer estuve comiendo en la casa de Juan y Bárbara y salí saciado. Ya no quería más cuando salí de esa casa. Así dice que quedó, si usted ha ido a la casa de ellos, uno sale saciado, pero rico. Así es lo que Mateo está mostrando. Comieron todos sin excepción y se saciaron. Y no solo eso, recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y las canastas que describe aquí, el término en griego demuestra una canasta que es grande. Cabe una persona allá adentro inclusive. Las canastas que describe en la alimentación de los 5,000 es más pequeña, porque es otro tipo de canasta que cargan los judíos, pero estos gentiles cargaban canastos grandes. Dice que sobraron 7 de esos. O sea que para los discípulos, Dios les pide, ve y reparte, no te preocupes por ti, ve y reparte. ¿Tú crees en Dios? Ok, reparte de lo que tienes y yo lo voy a multiplicar. Bueno, estoy haciendo como si el Señor hablara allí. ¿Y qué le queda a los discípulos? 7 canastos. Les quedó de sobra para comer. Provisión para muchos días. Es lo que dice uno de los textos que Mario lee aquí continuamente. Dice, el que dé escasamente, ¿qué va a recibir? Y el que dé abundantemente, ¿cómo va a recibir? Generosamente. Igual generosamente. Dios no está hablando de dar para enriquecerme. No es lo que está diciendo allí. Y no es lo que está sucediendo aquí. Dios está hablando de ser generoso porque hay gente que necesita entrar en el reino de los cielos. Hay gente que está sirviendo a los dioses, que están perdidos en su pecado, hijos de la ira de Dios, como dice Efesios capítulo 2. Hijos del diablo, porque no están en Cristo. Ese milagro Dios lo quiere hacer a través de sus discípulos. Por eso les dijo, cuando terminemos Mateo, vayan a todas las naciones, predicando el evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones. Término muy generoso. Entonces, alcanza para todos, son saciados, quedan 7 canastas llenas, no está hablando de migajas. Verso 38, los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, probablemente 20,000 personas, todos quedaron saciados. Jesús no solamente estaba alimentando a las multitudes, pero también estaba enseñándole a sus discípulos cómo tener fe, cómo creer y cómo ser usados por Él. En verso 32, como lo leí, los llama, les presenta la necesidad. Ellos admiten su incapacidad, traen lo que tienen y ahora reparten la comida y ven con sus propios ojos cómo Jesús está creando comida de la nada y tienen el gozo de repartir para todos en abundancia. Es mejor dar que recibir. Ellos pueden ver cómo Jesús enseña la verdad y siempre lo hizo, pero también muestra compasión con las necesidades físicas de las personas. Y tal vez aquí Dios está hablándonos como iglesia. Tenemos buena doctrina, tenemos buen conocimiento teológico. Es más, una persona que sale de esta iglesia y va a otra iglesia tiene dificultad en adaptarse por el nivel de conocimiento. Se nota mucho la diferencia en el área, aunque seguro que hay iglesias que enseñan mejor que aquí, van más adelante. Pero me refiero en esta área, Dios nos ha bendecido mucho aquí.
Pero con todo ese conocimiento, Jesucristo le enseña a los discípulos, también hay que mostrar compasión. También hay que atender a la gente que no tiene que comer. También hay que atender a la gente que tal vez está durmiendo en la calle. También hay que pensar en las personas que tal vez no tienen dónde dormir en este Christmas y están en la calle aguantando frío. También hay que pensar en los necesitados, en ministerios de compasión. Es importantísimo que la iglesia se abra. Esta iglesia corre un peligro bien grande, hermanos. Esta iglesia corre el peligro de quedarse en la comodidad de lo que sabemos y lo que tenemos y empezar a cerrar el círculo. Es un peligro inminente que nosotros confrontamos y que toda iglesia confronta. Y yo creo que el Señor quiere que la iglesia se expanda, que la iglesia se abra. Es más, con lo de este edificio yo creo que el Señor nos está mostrando, ustedes tienen que hacer más de lo que creen que pueden hacer. Creo que así es. Hay muchas necesidades y hay mucha provisión aquí, sobreabundante. Y la redención que Dios quiere ofrecer a las personas es completa. Abarca a toda la persona sin dejar nada por fuera. Y el verso 39 termina diciendo, y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán o Magdala. Es otra región donde el Señor sigue ministrando. No nos da ningún detalle allí de lo que pasa, pero vamos a ver con el siguiente mensaje. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Yo creo que este mensaje tiene mucha aplicación para nosotros. Para nosotros en particular como iglesia. Yo no planeé usar este texto específicamente cuando se hiciera esta reunión. Ni tampoco planeé que porque teníamos este texto había que hacer esta reunión en la mañana. Yo creo que es Dios el que quiere hablarnos. Y yo creo que Dios está respondiendo preguntas que teníamos esta mañana. Dios las está contestando aquí en este texto. Nuestra parte es creer. Señor, ayúdanos a creer. Padre, yo puedo decir todo el día creo y creo, pero si mis obras no lo demuestran, en realidad no creo. Es creer, tener fe, es accionar en base a lo que tú dices, Padre. Y te pedimos, Señor, en lo que tenemos incredulidad, que nos ayudes, Padre, a superar esos obstáculos y a creer verdaderamente. A movernos en obediencia a ti, comenzando con el clamor y la oración toda esta semana, pidiendo por lo que tú quieres hacer, diciéndote a ti, Señor, yo no tengo para tanta necesidad, pero tú puedes multiplicar lo que tengo y alcanzar a miles si ese es tu propósito. Lo has hecho hasta ahora, lo has hecho de una manera maravillosa y milagrosa como tú has sostenido a esta iglesia y cómo alcanzas a tantas personas a través de esta iglesia. Ayúdanos a creer en esta nueva etapa que nos estás llamando, Padre. A entrar de todo corazón, con toda la mente, con todo el corazón, con todo nuestro esfuerzo, Señor, confiando en ti, disponiéndonos para ser usados por ti, Padre. Señor, oramos por las personas que no están en la fe, que no están en Cristo. Por la fe que necesitan para creer, que puedan abandonar sus ídolos, las cosas en las que han confiado o en ellos mismos, y vean a este Jesús maravilloso, el Dios eterno, que puede restaurar sus vidas completamente, que puede darles vida eterna, vida abundante, el perdón de sus pecados. Oramos por una convicción de pecado en sus corazones, por un arrepentimiento y por una fe que les permita venir a ti, para que te confiesen como el Señor, el Salvador de sus vidas, y vivan obedeciéndote a ti, Señor, como muestra de amor en respuesta por tu amor infinito. Gracias, Señor, a nosotros como iglesia, Padre. Ayúdanos a mirar más allá de lo que hemos visto hasta hoy y a tener fe, Señor, en este llamado que nos estás dando. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.